Bueno, ¿cómo construir una distribución de frecuencia? Voy a repetir aquí esta parte. Primero hay que definir el número de intervalos. Entonces vamos a definir el número de intervalos. Puede ser 5 o 6. Hay una fórmula también para el número de intervalos. También hay que definir la amplitud del intervalo. Ahora vamos a mirarlo en el ejemplo, entendemos. Y también hay que saber el rango. Entonces hay tres cosas. Número de intervalo, la amplitud del intervalo y el rango. El rango se halla restando el dato mayor con el dato menor. También vamos a recordar sobre las frecuencias absoluta y relativa. La frecuencia absoluta es la que prácticamente la que nos dan en los ejercicios, es el número de veces que se repite un dato, ¿sí? O el número de datos que hay en cada clase. Al sumar todas las frecuencias absolutas nos debe dar el número total de datos. Aquí voy a corregir aquí las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa es el cociente, o sea, la división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Es el cociente, o sea, es una división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Ojo, la suma, ve aquí en todas partes escribí frecuencias. La suma de la frecuencia relativa siempre es igual a 1 o al 100% si se expresa en porcentaje. Entonces nos vamos a ir devolviendo a mirar todas estas definiciones cuando vemos la tabla. Entonces vamos a aplicarlo esto en unos ejemplos. Aquí nos da unos datos, una cantidad de datos, y vamos a mirar cómo los organizamos en una tabla de frecuencia, ¿cierto? Entonces, primer punto, vamos a construir los intervalos de clases. Primero vamos a hallar el rango, o lo que llamamos rango es la resta del dato mayor, que aquí en este caso es 170, menos el dato menor, que en este caso es 140. Entonces ya vamos a tener como referencia que el rango es 30. Eso es una restica fácil. Número de intervalos. El número de intervalos se dice que se puede hallar. A veces nos dicen, simplemente, no haga 5 intervalos, haga 10. Pero a veces si no nos dice, entonces le sacamos la raíz cuadrada al número de datos. N es el número de datos. En este caso 15 no es exacta, entonces la dejamos así en 4. La aproximamos, 4 por 4, 16. Estoy más cerquita a 16. Listo. Entonces ya tenemos el rango y tenemos el número de intervalos. Listo. Ahora la longitud de cada intervalo, es decir, cuánta distancia hay de un valor al otro. Se aplica esta fórmula. El rango, que es R, entre el número de intervalos. Entonces el rango 30, el número de intervalos 4, 7,5 debe ser la distancia que debe haber entre cada número en el intervalo. Ejemplo, vamos a organizar los intervalos, aquí está. Entonces empezamos con el dato menor, 140. ¿Sí? A 140, vamos acá, 140, le sumamos 7,5 y nos da 147,5. Entonces el intervalo queda formado, el intervalo, y así sucesivamente, ¿no? Un intervalo o la clase queda formado por el menor, que es 140, hasta, esto no es un menos, es una rayita, hasta 147,5. A veces también se le escribe aquí, incluye este paréntesis, y aquí que no incluye este dato, paréntesis redondo. ¿Listo? Y así se va sacando. Entonces, el siguiente término parte de 147,5. Ya se me va a acabar aquí el tiempo. Le debemos sumar también lo mismo, 7,5. Y nos da 155. Y así sucesivamente van saliendo los diferentes intervalos. Ahora sí vamos.